Bienvenidos a este podcast titulado Meditaciones Cristianas y este estudio bíblico que hemos llamado Jesús el Divino Maestro. Es un estudio paralelo de la Biblia en el cual estaremos viendo el Antiguo Testamento desde las enseñanzas del Señor Jesús. Porque Jesús enseñó la Biblia, el Antiguo Testamento, de una forma muy exacta, de una forma en la cual le dio un nuevo orden a las cosas, un orden desde el punto de vista de las cosas de arriba, pero no solamente con sus palabras, sino con su propia vida. Por eso decimos que Él es el Maestro de Maestros, porque Él enseñó la Biblia como nadie y porque Él lo hizo desde su misma gestación, desde su misma vida. Pero para entender aún mejor este estudio bíblico paralelo de la Biblia, vamos con un video introductorio. Del linaje de David, Dios dio un maestro a las naciones, siendo Él el Señor de señores, también es el Maestro de maestros. Su palabra, palabra espiritual para hacer florecer nuestras vidas. Palabra que no vuelve vacía. Palabra más alta que todo lo creado, que pone en verdadero orden los pensamientos, que explica las cosas antiguas con perfección asombrosa, pero ahora desde el punto de vista de un nuevo orden de cosas, el orden de las cosas de arriba, el Verbo hecho carne, el Rabí inigualable, su nombre es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Jesús mismo era y es el Verbo. Todo fue creado por la palabra de Dios, por Jesús. Jesús mismo, con su formación desde el vientre, estaba enseñando ya cómo fue creado y formado todo. Porque todo fue creado por la palabra de Dios, pero era necesario que interviniera el Espíritu Santo de Dios, porque la creación no fue obra hecha por mano humana o por algún evento de fuerzas impersonales encontradas, sino por obra de Dios. Por eso la Biblia dice en Lucas 1:34 al 35 que para la formación o gestación de Jesús en el vientre de María, el ángel le dijo a María que sería necesario que interviniera sobre ella el Espíritu Santo, que viniera sobre ella. Así como la Biblia en Génesis nos relata que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre la faz de las aguas y por tanto encima de la tierra. Entonces, con su sola gestación y formación en el vientre, Jesús ya nos estaba enseñando cómo fue la creación. Fue por la palabra de Dios, por interacción del Espíritu Santo de Dios y por voluntad de Dios. De esa manera, esto refleja el amor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es amor. Y es amor perfecto y sublime. Por eso el Señor Jesús tuvo que nacer de una virgen para enseñar al mundo que todo lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Por eso vemos que Jesús fue el nacimiento y su concepción fue algo que no fue lógico, ni fue por sabiduría humana, sino que de esa manera también se entiende la creación de las cosas, no por sabiduría humana. Así también no tenía que haber lógica o sabiduría humana que pudiera describir el nacimiento de Jesús. Así como lo que no se ve, o lo que se ve, mejor dicho, fue hecho de lo que no se veía, de la misma manera Jesús fue concebido en el vientre de una mujer virgen en ese entonces. Entonces, entendemos que existe un paralelismo total en esto. Hebreos 11:3 nos dice que las cosas que no se ven, fueron hechas de lo que no se veía, de la palabra de Dios. Llama poderosamente la atención la exactitud con la que, así como se describe el principio en el Evangelio de Juan, también se describe el principio en Génesis, en los 5 primeros versos, acaso queriendo hacernos recordar las 5 letras del nombre de Jesús. Y en el 5º versículo nos habla de la luz en ambos pasajes bíblicos, con la diferencia de que en Génesis nos describe a una luz finita, física, natural, pero en el Evangelio de Juan nos describe a una luz eterna que vence a las tinieblas. Así encontramos en Juan 1:5. Nos está hablando, en definitiva, de Jesús mismo, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Una luz sobrenatural, una luz que no se termina, una luz que fue desde el principio y será hasta el final, antes de que todo lo demás existiese. Por eso entendemos que cuando María fue la que llevó en su vientre a Jesús, fue de manera sobrenatural, de manera no por sabiduría humana, cuando concibió a Jesús en su vientre. De esa manera Jesús nos enseñó desde su formación en el vientre, desde su concepción, que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. Esto es, el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, por Jesús, que es el Verbo hecho carne. Y esta exactitud entre Juan 1, versos 1 al 5 y Génesis 1, versos 1 al 5, no solo viene a ser un aspecto de números, sino que esta similitud encierra mucho paralelismo. Para que sean creadas todas las cosas, fue necesario que interviniera el Espíritu Santo de Dios, como habíamos dicho. Para que Jesús naciera de una mujer que no había conocido varón, también fue necesaria la intervención del Espíritu Santo de Dios. En el primer caso estuvo presente, aunque invisible, el Espíritu de Dios, la palabra. En el segundo estuvo presente el Verbo hecho carne, Jesús mismo. Al tener la palabra, la fuerza del Espíritu, Jesús fue concebido y todas las cosas fueron creadas. La palabra de Dios va acompañada de poder, del viento de Dios. Jesús en un pasaje bíblico sopló y dijo:
recibid el Espíritu Santo en Juan 20:22. De eso se puede pensar que muy probablemente María recibió un viento recio después de las palabras del ángel que anunció el nacimiento de Jesús y quedó encinta en ese momento del Señor Jesús. En el caso de la creación, fue el Espíritu Santo de Dios el que también intervino para que todas las cosas fueran creadas. En su concepción, Jesús nos estaba enseñando que la palabra y el Espíritu de Dios intervinieron para que todo fuese creado por la voluntad de Dios, del Padre bueno. Llama la atención que María, al recibir las palabras del ángel en Lucas 1:38, dice: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En ningún momento dijo otra cosa que no sea: «He aquí la sierva del Señor» o el instrumento del Señor. Y podemos establecer entonces nuevamente un paralelismo entre María y la tierra. Si María dijo: «Hágase conmigo», sierva de Dios, como Dios quiera, como el Señor quiera, también podemos entender que la tierra fue otro instrumento en su momento en el Antiguo Testamento de Dios. Así como en el Nuevo Testamento lo fue María, en el Nuevo Testamento lo fue María, en el Antiguo Testamento lo fue la tierra. Un instrumento. María dijo: «Soy la sierva del Señor, hágase como Dios quiera». La tierra entonces así también fue en servidumbre de Dios, fue como un instrumento de Dios para muchas de las cosas que ahora vemos en esta creación. Y María dijo: «He aquí la sierva, el instrumento de Dios». También se podría decir que en la concepción de muchas de las cosas que ahora vemos, la tierra igual fue solo un instrumento de Dios. Nada más que un instrumento. Sin duda, en todo esto Jesús nos estaba enseñando la eterna deidad, la autonomía de Dios desde el principio, pues no olvidemos que la misma persona que concibió a Jesús y la tierra misma también fueron creadas por Dios. Jesús, en su concepción entonces, nos enseñó que para la creación de todas las cosas intervino la voluntad de Dios, la palabra de Dios y el poder de amor del Espíritu Santo de Dios. María y la tierra fueron instrumentos usados por Dios, tanto para la concepción de Jesús como para la creación de muchas de las cosas que ahora vemos. Seguiremos con este estudio bíblico más adelante. Desearte que Dios en Cristo Jesús te siga bendiciendo con su palabra. Este ha sido tu programa Meditaciones Cristianas por Radio Libertador de América.